Famoso científico se atrevió a decir esto de Jesucristo en televisión en vivo. Atentos mis hermanos a nuestro video de hoy y espero leerlos en los comentarios. Aquí está nuestro video. Atentos. Hoy estoy conversando con el doctor Andrés Castel, uno de los médicos y científicos más prominentes de México. Doctor, antes de la pausa, nos comentaba que hubo un momento en el que tuvo un freno en este crecimiento, en este conocimiento, porque tenía un gran miedo a morir. ¿Por qué? Bueno, era un miedo que yo tenía en lo particular y que realmente sí sentía que me frenaba. A veces este miedo me asaltaba de manera súbita. Por ejemplo, iba manejando y de repente me llegaba el pensamiento de que iba a morir y me daba mucho miedo y ansiedad. O a veces estaba dormido y también me despertaba ansioso al saber que iba a morir. Era en realidad un pensamiento acerca de la existencia y del sentido a la vida. Es decir, pensaba que si todo terminaba en una tumba y eso era todo, entonces pues la vida no tenía sentido, no tenía un propósito si todo acaba en una tumba. Y eso es lo que yo realmente sentía y expresaba y me angustiaba. Pues la ansiedad, de verdad, el corazón se me aceleraba. Claro. Y me daba una ansiedad, un miedo, en el sentido de que, bueno, la vida no tiene un sentido, no tiene un propósito. Entonces, ¿para qué estamos aquí? No hay razón de vivir. Sabía que había un Dios, pero no lo conocía de manera personal. Ya anoche eran como la 1 de la mañana, ellos estaban dormidos y abrí una Biblia, que siempre había una Biblia en la casa. Y la abrí en el pasaje que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo del 13 hasta el 17. Y allí hay un pasaje que dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Tesalónica, donde dice: no quiero que ustedes ignoréis, ¿sí? o que no tengan esperanza como aquellos, perdón, que no tienen esperanza, que sean como aquellos. Que se entristezcan como Así los que no tienen exacto. esperanza. Exactamente. Y continué leyendo, y la descripción del pasaje es precisamente el regreso de Cristo, el regreso de Jesucristo. Dice, al final, la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después todos nosotros seremos arrebatados para estar siempre con el Señor. Y entonces termina el pasaje: animaos pues unos a otros con estas palabras. Cuando yo leí esto, dice, la verdad es que sí hay sentido. Hay sentido porque creyendo lo que dice ese pasaje, entonces no todo terminaba en una tumba. No todo termina en el féretro. Porque hay algo más después. Estaba yo pensando solamente en términos biológicos, en términos físicos o materiales. Pero estaba olvidando ciertamente que hay algo más allá de la muerte. Y hay algo de nuestra esencia que Dios ha puesto en nosotros. Y es precisamente esto. Entonces entendí esta parte y en esa ocasión, al entenderlo, lo que hice fue darle las gracias a Dios. Y también comencé a llorar. Comencé a llorar y a orar. Y dirigirme a Dios y le pedí perdón. Porque yo me creía perfecto. En realidad lo que tenía era soberbia y orgullo. Era eso. Y en realidad le pedí perdón a Dios por esto. Le pedí en ese momento que me hiciera su hijo. Y que como muestra de que yo era verdaderamente su hijo, me quitara este miedo. Empecé a sentir una paz como nunca la había sentido. Una paz. Y entonces comencé a agradecerle a Dios. Claro. Y la verdad es que el miedo se me quitó. Al otro día estaba yo muy contento, estaba gozoso. Había entendido que la vida tiene un sentido, un propósito, que estamos aquí por algo. ¿Qué les podría decir a aquellas personas que son destacadas
en sus diferentes rubros, pero que no tienen lugar para Dios en su corazón? Claro, es una buena pregunta. Y quiero, citar el Salmo 14:1. Dice ahí ese versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no es una necedad de orden intelectual. El no creer en Dios es más bien una necedad de orden moral o espiritual, en el sentido de que pues, yo no quiero creer en Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren dar cuentas a alguien. No quiero creer. ¿Por qué? Porque me conviene, quiero vivir como yo quiero vivir y no sujeto a lo que Dios dice como debo vivir. Pero ese hecho, mi decisión o la decisión de una persona de no creer en Dios, no implica que la ciencia se divorcie de la fe. Esa es la decisión personal de una persona en particular. Entonces, yo creo que no hay un divorcio. Y basta ver, por ejemplo, que hay grandes científicos que han sido cristianos. Entonces, y así podemos ir encontrando personas a lo largo del tiempo profundamente creyentes, pero que también utilizaban su intelecto. Y lo que podían descubrir en la naturaleza y a través de diferentes experimentos y esto, que hay una mano que está guiando todo. Esto es Qué Dios. asombroso, claro. Y esto es el hecho de que algunas personas que se dedican a la ciencia y sean ateas, no es por la ciencia en sí, es por la ideología que tienen. Si has encontrado una razón para morir, entonces has encontrado una razón para vivir. ¡Wow! Que es una frase genial, pero que muy en ella está profunda, involucrada la fe y la esperanza. Si uno ha encontrado, uno está dispuesto a morir por algo, en lo que uno cree. Si uno tiene allí cimentada su esperanza, entonces uno ha encontrado, y está dispuesto incluso a morir por eso, entonces ha encontrado uno una razón para vivir. Doctor, ¿cuál sería su razón para morir? ¿Y su razón para vivir? Cristo, Jesucristo. Porque precisamente Él da esperanza. La fe tiene, en realidad es una decisión. Es como amar. Es una decisión. Claro, y muchas veces pensamos que es una emoción. Así es. El perdonar es una decisión, es un acto de la voluntad. El tener fe es igual. Es tener un acto de la voluntad, donde uno decide colocar su confianza en algo, y en este caso es en Jesucristo. ¿En qué se basa la fe? La fe se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que proporciona la fe? Esperanza. Muchas personas necesitan esperanza para vivir y para morir. Hoy estoy... ¡Wow! Mis hermanos, qué testimonio tan poderoso de este científico mexicano, que él ha creado piel humana artificial. Es impresionante hasta dónde Dios le ha dado conocimiento a este hombre. Y este hombre reconoce públicamente su fe en Dios. Ahora, él dice, aquel que es científico no es por la ciencia y es ateo, no es por la ciencia que se hizo ateo, es por su ideología, porque la ciencia demuestra la existencia de Dios. Y es que la Biblia, mis hermanos, ya lo había predicho. Justamente el apóstol Pablo, de quien él está hablando en su declaración a la iglesia de Tesalónica. En Romanos, el capítulo 1, los versículos 19 y 20, atentos a esto. Miren lo que dice. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó. O sea, Dios se dio a conocer. ¿De qué manera? Atentos. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad,
se ven claramente desde la creación del mundo y se entiende por todas las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Lo pueden notar? Mis hermanos queridos, la ciencia confirma la existencia de Dios. No separa a Dios, no lo rechaza ni tampoco lo hace a un lado. Confirma la existencia de Dios. Y este hombre lo ha descubierto y no niega su fe. Antes la hace pública. Y esto es algo hermoso, es algo maravilloso. Pero eso es lo que creo yo y lo que pienso yo. ¿Qué cree usted? No olvide, por favor, dejarnos un comentario. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.